Sobrevivir en México es muy difícil, ganar un buen sueldo y poder mantener a la familia. Vine a trabajar con el programa H-2A, pero pues las cosas no salieron como yo esperaba. Nosotros dormimos afuera, prácticamente afuera de la casa, y esa vez hizo mucho frío. Sentíamos que podía pasarnos algo, tal vez hasta estar al borde de la muerte. Bueno, ¿qué haces? ¿Qué están haciendo los niños? Yo estoy en el cuarto. Yo todo el tiempo esperé pues darles un mejor futuro a mi familia. In February 2018, Alberto came to the U.S. under the H-2A visa program. The H-2A visa is a visa program that was implemented in 1986 under the Immigration Reform and Control Act. And it's basically an opportunity for growers to bring in temporary workers during their season where they have a shortage. H-2A offers agricultural companies low-wage labor without any pathway to citizenship for workers. Farmers say the program is critically needed because they can't find enough domestic workers. Increasingly, they are using middlemen, known as labor contractors, to hire foreign farm workers and oversee them once they get to the U.S. Alberto was recruited in Mexico by Manuel Sanchez, a labor contractor based in Georgia. Alberto says he was assured that he'd earn more money harvesting pine straw than he would by staying in Mexico. He borrowed money from friends and paid Sanchez $1,000 to get him to the U.S. on an H-2A visa. Todo estaba pasando bien ahí en México hasta que llegamos aquí y fue donde empezaron a cambiar las cosas. Esa casa donde vivíamos, donde nos metió Manuel, estaba muy vieja, tenía arañas, tenía cucarachas, el baño no servía, estaba muy cochina, muy sucia que estaba la casa. Se puede ver a simple vista donde la casa esa estuvo abandonada por mucho tiempo y Manuel allí nos fue a meter. No tenía calefacción y la temperatura bajó hasta 6 grados. A nosotros, a mí y a otros 4 compañeros nos tocó dormir afuera. Sentíamos que podía pasarnos algo, tal vez hasta estar al borde de la muerte. There's no annual cap on H-2A visas, so the program has been rapidly expanding, especially as the rural workforce has shrunk and the crackdown against undocumented immigrants has grown. Expanding access to the H-2A visa, going to have them coming into our country in a easier fashion than even before. It's very important for our business, for our farms, for our ranches. Industry groups say most employers treat their workers fairly, but as the program has grown, so have the number of documented labor violations, up 73% since 2014. There's a lot of wage theft. A lot of workers don't know that they have a minimum wage. Recruitment fees are often exaggerated. Meal plans are sometimes implemented on workers and that aren't adequate. El trabajo que nos explicó Manuel nos dijo que iban a ser pacas de pino. La paga no era la correcta. No hubo paga para nosotros. No nos daba tapabocas para cubrirnos la boca ni la nariz. Respirábamos todo el polvo. Pensábamos que Manuel nos iba a pagar, fue cuando Manuel no se aparecía y nosotros le llamábamos y él no nos contestaba. Después llegó y nos dijo que no nos iba a pagar. Al empezar la siguiente semana fue cuando Manuel intentó llevarnos a trabajar de nuevo y nosotros ya no quisimos ir. Al pie con usted, o sea, usted fue el que nos trajo, ¿verdad? Sí. Y mire, si se arreglan las cosas, nosotros trabajamos con usted, no pasa nada. Que todo se haga, pues todo. Mire, ahorita estamos comiendo, porque la gente nos trajo, no traemos para comprar. Yo me sentía muy desesperado porque pues no podíamos conseguir el objetivo que era
trabajar y conseguir dinero. Manuel nos tenía amenazados diciendo que él nos podía demandar a migración. Manuel Sanchez hasn't responded to multiple requests for comment. More than 2 years later, the Labor Department's investigation of Manuel Sanchez is still ongoing. In a statement, the agency said they stress its commitment to safeguard American jobs and protect guest workers from being paid less than they are legally owed. They declined to answer questions about Manuel, citing the open investigation. Workers, when they come, they're supposed to be reimbursed their travel expenses, any meal expenses, housing expenses that they had in their way here, and visa costs. With the help of Georgia Legal Services, a nonprofit law firm, Alberto and 12 other workers filed a lawsuit against Sanchez. Hacerle caso a la gente que nos decía que nosotros podíamos demandarlo, lo mejor que pudimos haber hecho. In July 2019, a U.S. District Court made a default judgment and ruled against Manuel, declaring he owes the workers nearly $280,000 after subjecting them to forced labor, human trafficking, and deplorable conditions. And according to their lawyer, Alberto and other workers may never receive anything close to the money they are due, since Manuel has few holdings in his name in the U.S. Ya ahorita ya voy a tener 2 años ahora en este mes, 2 años sin ver a mi hijo y a mi hija y a mi esposa, que es lo que más extraño. Georgia Legal Services helped the workers obtain visas for trafficking victims, so they can stay in the U.S. for up to 4 years. El domingo es el único día libre que tengo y normalmente pues lavo mi ropa un rato, regreso a la casa, descanso un rato, duermo un rato. Alberto has started a new life in Houston. He works construction and has paid back the money he borrowed to pay Manuel originally. He's finally starting to earn the money that brought him to the U.S. in the first place. Mis hijos que no se dieron cuenta a la hora de que yo me vine porque me vine de noche, estaban dormidos y sin poder decirles algo que les iba a doler también a ellos, separarme de ellos. Luna. Hola. Papi.